Estás perdiendo plata, tiempo y paz mental si no pones tu vida en orden. En los próximos 18 minutos, junto con Javi Castro, vamos a repasar la receta del orden. Bienvenida, Javi. Gracias. Bueno, tenemos 18 minutos que empiezan ahora, así que le vamos a dar con todo. Me encanta. ¿Qué no te enseñaron en el colegio que te hubiera gustado que te enseñen o alguna habilidad que estás usando hoy que... ¿Cómo no me la enseñaron antes? Encuentro fascinante este tema porque uno siempre, no sé, en este mundo como de empezar a relacionarse con otros creadores de contenido, lo que más se habla es de que ojalá lo hubiera sabido antes. Yo creo que tiene que ver, por lo menos en mi área, tiene que ver con uno, que nos hubieran enseñado sistemas para ordenarnos, para organizar ideas, organizar, bueno, en el colegio, por supuesto, los estudios, ordenar tu calendario de vida, no tan solo como con las asignaturas, sino con las variables de tu vida. Cuando te ¿Cachai? referís a sistemas, te referís a poder hacer mapas mentales para estudiar una materia como Y, puede ser y historia prioridades o... también, porque de repente todos tenemos distintas vidas, seamos niños, adolescentes, jóvenes, lo que sea. Uno siempre llega a su casa y tiene roles también que cumplir, tienes otras tareas o hábitos, rutinas, y en esos sistemas se empieza a complejizar la vida, aunque seamos muy chicos, muy adolescentes, empiezan a entrar otras variables y tenemos un calendario también de vida, no solo de cosas por cumplir, también tenemos un calendario que cumplir de descanso, de improductividad, y ahí uno tiene que empezar a jerarquizar esas ideas y no te enseñan esos sistemas. A mí me encantaría. Por ahí esperan que todos aprendan por igual y Claro. ahí también empiezan las frustraciones al mismo tiempo. O como por defecto, y las familias y los sistemas tampoco a veces tienen ese tipo de planificación y de organización. Entonces, mira qué importante sería que Pero si partiera hoy como del estuvieras colegio. con el Ministerio de Educación, ¿cómo esquematizarías eso de meter sistemas dentro del colegio? Mira, hay tanta, yo hice clase en colegio, Ah, me ya. encantaría mencionar, me encantan estos plumones y de escribir acá y tomar apuntes. ¿Estás lista? Mi parte favorita, estoy en mi salsa. Em, yo creo que hay distintas variables. Uno es la variable colegio Sí. o institución, da lo mismo. Institución. También la variable casa y la variable como de ocio. Social, como donde están los Claro. amigos, el club. Sí. Y cuando uno ya es más chico, no sé, pues, ¿a qué edad le vamos a poner? De 8 a 16 años, Sí. ¿ya? Podría ser como un rango. Estas son tus variables porque no tenés más responsabilidades, pero tu calendario no es solo de colegio, entonces seguramente vamos a necesitar meter todas estas variables. De hecho, a mí me cargan los calendarios Uf, normales porque no te cabe toda la vida ahí, ¿cachai? a mí en mi casa me decían la prioridad es el colegio, después el resto. Claro. Pero Bueno, bueno, tiene que igual ver con tampoco me tema gustaba valórico. el colegio. Tiene que ver con tema valórico y está perfecto. Sí, Pero en este sistema tiene que empezar a entrar un poquito de ocio, por ejemplo. sí. ¿Y dónde lo pongo? Antes, después, en la mañana, los hábitos. En la casa también, por ejemplo, no sé, pues necesitamos hacer necesitamos asumir distintos roles porque nos están exigiendo. O en el colegio también tenemos todo un bloque tomado que tiene que ver Sí, son con muchas nuestra horas en vida, el como de colegio. ocupación, ¿cachai? Yo creo que el esquema se vería así. Pero qué ganas de que nos hubieran enseñado eso como estrategia y sobre todo a nivel cerebral, de cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente para poder sacarle el mejor partido posible desde Mira, chico. y hoy te especializás en orden, Sí. porque venís justamente del desorden. A ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cuáles por ahí que fueron los motores para dedicarte a esto hoy, a hablar del orden? Porque es muy raro hablar del orden. Sí. No es como algo común. No, yo fui desordenada toda mi vida, me rehabilité del desorden. Siempre lo digo porque tenía la pieza hecha un caos, tenía problemas también con mi higiene personal desde chica y adolescente. Me costaba bañarme, la ducha, lo que de repente uno le dice a los niños. A mí Sí. me tocó mucho. Y después más grande me di cuenta que tenía que ver con el déficit atencional y todo eso estaba asociado al déficit atencional porque no tenía mi diagnóstico, lo vine a encontrar ahora adulta. Claro. Entonces ahí empecé a encontrar esos como motivos que me llevaron a mí a entenderme. Es un proceso de aprendizaje, pero a partir de ese descubrimiento y de cómo aplicar todas estas estrategias que se abren en un mundo demasiado maravilloso para empezar a aplicarlas en mi vida. A mí uno de mis desafíos, yo me considero una persona ordenada. O sea, vos vas a mi casa y está todo en su lugar, termino de comer, lavo los platos, pero me considero también monofocal. O sea, como que si vos me estás hablando y me llega un mensaje, es como o una u otra, no Me puedo hacer encanta. las dos cosas. Que a veces me cargan por eso, porque soy como, para que tengo que subir una historia y después Me sigo con encanta. eso. Pero al mismo tiempo, cuando abro mi computador, veo las tabs como del Google y ahí tengo un montón de cosas. O sea, tengo muchas y a lo largo del día me empiezo a desordenar.
porque empiezo a hacer una tarea, me empiezan a llamar. Entonces tengo como muchas tareas al 50, 60, 70% y me cuesta terminarlas. ¿Cuál podría ayudarme a armar como una recetita para solucionar este tema? Me encanta. Hay un... Mi El neurocientífico, multitasking. mi neurocientífico favorito se llama Facundo Manes. Lo voy a anotar acá. Sí, es argentino, ¿no? O uruguayo, Sí. argentino. Lo voy a anotar acá. Facundo Manes. ¿Me perdonan la letra ya? Ya. Se llama Facundo Manes y él tiene un podcast ya que se llama Pensar de Nuevo y habla, obviamente, de neurociencia. Y hay un episodio que se llama Procrastinación y ahí habla también del multitasking. Y es lo más fatal que se inventó, ¿ya? Es algo inventado, no es real, no hace bien, no es bueno. Sentirse muy bueno para muchas cosas de manera... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Para, simultáneo. sin entrar en estereotipos, viste que se dice como, no, la mujer es buena para estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Por supuesto que detrás de esta idea debe haber alguna corriente ideológica y política para hacernos sentir como que somos superheroínas y en realidad nuestro valor no está ahí. No está ahí el valor, No está ahí. exacto. Entonces yo creo que primero entender, recomiendo ese episodio porque es muy bacán, para entender cómo funciona el cerebro, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Cuando empezamos a entender esto, cómo funciona desde la raíz, desde la ciencia, es que empezamos a estar más conscientes de nuestras rutinas diarias, de cuántas cosas hacemos al mismo tiempo. De repente nos estamos duchando, estamos bailando, estamos cantando, estamos escuchando música, estamos conversando con alguien mientras nos estamos duchando. Son demasiadas combinaciones que nuestro sistema cerebral baja su rendimiento porque son combinaciones que no existen. Es como que le estás pidiendo demasiadas cosas, entonces no puedes poner todo el foco en uno. Y baja el rendimiento. Entonces ya no ni está siquiera 100%. estás bañándote tan bien por ahí. Claro. Porque no estás haciendo foco en eso. Y aumenta el margen de error. Es súper loco eso. Entonces, cuando lo entendemos, podemos empezar a vivir nuestras rutinas diarias, que es un ejercicio que recomiendo, para identificar cuántas veces hacemos cosas, pero en simultáneo hacemos más. Lavando la loza, escuchamos música, bailando, miramos la ventana, el cabro chico que no se me vaya a perder, ¿cachai? Muchas cosas. O sea, vos haces repasos de la rutina diaria para empezar a ordenarlas. Sí, y hacer una voy a empezar a la vez. acá de vuelta. A ver. Lavas la loza y solo lavas la loza. ¿Escuchas música? Date un momento solo para escuchar música. ¿Quieres bailar? Date unos minutos solo para bailar. Okay. ¿Sí? ¿Cómo empieza la vida del desordenado? Para decir primero, el desordenado, por ahí se levanta y que no hace su cama. Yo la hago un ratito después. Después, ¿qué va dejando? Como todo sin hacer. A eso, eso es el desorden. Sí, el desorden no es más que dejar las cosas a medias. Y por ahí también aparecen como ciertos tips y estrategias para empezar a cambiar de a poco, porque es desafiante. Nos genera cierta resistencia llegar a un modelo de vida que lo vemos súper lejano. Pero yo creo que hay que poner también foco en hacer cosas que las consideramos absurdas. El cerebro de repente pasa por alto a hacer la cama, no importa, seguro se va a acabar el mundo. No importa. O sea, a la noche la tengo que volver a por supuesto que es relevante, sí. Entonces empezar a hacer esas cosas absurdas que tú lo encuentras súper estúpida y que no te van a sumar porque en realidad ahí está la clave. Esas pequeñas transformaciones, o sea, dicen que el éxito está escondido en los pequeños detalles de la rutina diaria. Ok, pequeño detalle, lo voy a anotar. Y eso también siempre lo explico en mis clases. No subestimar esos hábitos domésticos, porque tal como uno actúa en los pequeños detalles de la rutina diaria, después es como enfrenta los grandes desafíos de la vida. La rutina diaria es importante para... Sí, sacarte el pijama en la ducha, doblarlo. Pero ¿qué te dice, por ejemplo, vos hablas con un montón de personas? Una mamá que te dice, ya, pero en mi casa es imposible, en mi casa no se puede, porque yo tengo 2 niños, 3 niños, llego cansado de trabajar, imposible tener todo ordenado. ¿Qué le respondes a esa gente? Que hay cosas que sí están dentro de nuestro control. Por ejemplo, los niños aprenden desordenando y desarmando. Sí. Entonces, hay cierto periodo de la infancia en que yo le recomiendo a las maternidades a que tienen que elegir las batallas, no pueden con todo. Ya, Sus eso vidas es bueno. tienen muchas variables, entonces hay que elegirlas. Y cómo los niños se comporten no están dentro de su control porque están en aprendizaje. Sí. Lo que sí está dentro de nuestro control, saber qué va a cocinar, si es que hizo su rutina, por ejemplo, de intransables, por ejemplo, ducharse, lavarse los dientes, hacer la cama, ¿ya? Si se cumplió en esas cosas base, que son los hábitos que cuando están dentro de nuestro control y los realizamos, nos sostienen, nos hacen sentir y nos cambia la percepción de que al final del día sí nos cumplimos y sí lo logramos. Sí, porque si encima en el living tenés todo hecho un lío y vos llegas a tu habitación y encima no hiciste la cama, como que decís, uy, este día lo tengo dado vuelta. A mí a veces me pasa, si algún día por ahí me atraso con la cama, siento que no estoy arrancando bien, como que digo, no me dio el tiempo, por ahí tuve que salir temprano y llego a mi casa y lo veo así, digo, no me gusta verlo. ¿Qué estamos anotando? Entrenamiento, todo esto es un entrenamiento mental al logro.
tenemos que ir entrenándonos con todas estas cosas pequeñas y absurdas, lo voy a poner acá, con lo absurdo. Todo lo que Sí. nuestra mente dice, ay, qué ridículo, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, ahí es donde nos estamos trabajando lo desafiante, ¿cachai? Y antes de seguir, gracias a XTB, que no solamente nos permite invertir en la bolsa de Estados Unidos a través de su plataforma, sino que también hace posible este podcast. Voy a dejar su link en la descripción. ¿Sabes qué regla Absurdo. me sirvió a mí? Que si una tarea te demora menos de 2 minutos, hazla en forma inmediata. Entonces, en verdad me puse a pensar, ya, hacer la cama, 2 minutos. Yo vivo solo, entonces a veces lavar los platos me demoro por ahí 3 y los lavo al tiro. Y así de a poco, con estos 2 minutos, fui sacando muchas tareas pendientes. Tal cual. Porque si cuando te alejas un poquito, si no son como 10 o 12, entre que pones la ropa a lavar, de las cosas básicas. Y también lo resuelvo cuando por ahí un tema de negocios o en mi empresa es un llamado y se soluciona. Sí, Entonces ya, lo llamo y listo. Y son ya no cosas me que se quedó resuelven rápido. pendiente Sí, responder ese mail. Como, y sí. por ahí muchas veces si no es como, le tengo que responder el mail a la Javi. Y me Mm, queda pendiente. Entonces sí. digo, ya, 2 minutos lo trato Apa- de sacar al toque. ¿Sabéis qué recomiendo con eso? De repente uno tiene muchas cosas y yo digo que recomiendo hacer una descarga mental, ¿ya? Con Post-it. Una Ya. descarga mental de todas las cosas que se te vengan a la mente y hacer como un vómito, ¿ya? Todo esto es un vaciado. Un vaciado. Es como que hacemos una catarsis. Sí, votar todo. Si tiene que ver con el refrigerador, con las rutinas, con comprar cosas al supermercado, con llamar por teléfono, un cumpleaños, tienes que comprar el regalo, cosas de la pega, el trabajo, pagar cuentas, lo que sea. Vomita todo y ponlo todo en post-it. Después te sientas con tu calendario y empiezas a poner estos post-it en los días que requiere, porque de repente hay deadlines que hay que cumplir, y en qué momento. Entonces, cuando le vamos dando precisión a eso, la mente se relaja y puede funcionar mejor. Eso también son técnicas de productividad. Ya, porque por ahí algo que por ahí no era para hoy, te lo sacás de encima por un ratito y tu mente descansa. Sí, la mente necesita estar relajada para funcionar bien. Tenemos tantas preocupaciones mentales que no nos hacemos cargo del orden mental, siempre de los espacios físicos, pero lo mental también es bueno, porque ahí la mente se relaja y dice, "Oh, gracias, necesitaba verlo escrito". ¿Cachai? Habíamos hablado de este impuesto que tenía el desorden, que en verdad ser desordenado termina costando más plata. O sea, podría ser casi un lujo de rico ser desordenado. Tal cual. El impuesto a la distracción. El impuesto a la distracción, así Sí, es. lo he mencionado y ha hecho mucho sentido porque me pasó a mí a propósito de sacarme un cuerito, entonces me saqué un pedazo se me inflamó, me terminaron abriendo puntos, toda la cuestión. Y yo dije, el impuesto del desordenado es de todas aquellas situaciones que nos hacen gastar más dinero solo por no hacer las cosas a tiempo. Esa herida que yo tuve, que después pasó a clínica, urgencia, gasté un montón, se podría haber resuelto en los primeros días cuando hubiera ido al médico, se me hubiera desinflamado, me hubieran pasado algo. Pero después lo dejé pasar 9 días, al 12 días tenía un dedo gigante con infección, etc. Y eso también me hizo pensar y plantear esta idea de que también pagamos un impuesto enorme cuando llegamos al supermercado, compramos cosas de más y después se pudren. En el Sí. refrigerador pagamos de más, es plata perdida. Se nos pierde las llaves, un documento, tenemos que ir a sacar otro documento. Se nos pierde un vuelo, un pasaje, tenemos que pagar otro pasaje. Inclusive en el closet, o sea, de repente te volviste a comprar una polera negra Sí, porque no sabes duplicados. ni dónde está, la tenías o ya no la tenés más, o después tenés 3 iguales y no las encontrás porque tenés todo hecho un caos. Tal cual. Esos son gastos de más por desordenado. Por desordenado. El costo de ser desordenado, en verdad, y también nos quita también la paz mental. Vamos con un paso a paso para ir, encanta. vamos del orden, se parte del físico, lo digital y después sería lo mental. ¿Cómo lo organizarías? Yo todavía no tengo claro cuál es el orden. Es como el huevo o la gallina. Ya, Yo lo que sí. sí sé es que El cada huevo. persona... En ese caso el huevo igual. Pero ¿quién puso la gallina? ¿Quién puso el huevo? No, bueno, es un poco más complejo, pero es un avance microcelular Me que encanta. es más simple el huevo que la gallina, pero solamente para Me responder encanta. eso. Igual, gracias. Pero lo que me pasa aquí es que yo he hecho mucho este análisis, esta reflexión, y considero que cada vida es diferente. Hay personas que tienen que apagar incendios. Yo lo primero que digo, detecta cuál es tu incendio, cuál es esa área de la vida que de verdad estás pidiendo a gritos con baterías rojas, que te hagas cargo. Y hay personas que lo tienen en los espacios físicos y otras que lo tienen en los espacios mentales. Ok. Hay personas que dicen, tengo la casa impecable, pero en mi mente la tengo un caos y el trabajo también. Bueno, entonces tienen que partir por dentro. Igual, debo decir que el cambio, para verse reflejado afuera, primero partió por dentro, porque nace como una Claro. semillita, con una intención, con unas ganas que genera un gatillante para que tú lo lleves a la acción. Entonces, bueno, en teoría podríamos decir que parte por la mente, pero es importante detectar cuáles son esos incendios que hay que ir a apagar
y pueden estar en el trabajo, en la salud, en la vida personal, en el ocio, en el amor, en la amistad, bla, bla, bla. Ya. Me encanta esto que estamos hablando, Javi. ¿Dónde aprendiste todo esto? Nos quedan 3 minutos, así que todavía tenemos tiempito. ¿Dónde aprendiste todo esto? Yo creo que lo aprendí a propósito del exceso de reflexión y de filosofar y del Como que la autodescubrimiento. pasaste mal, en verdad. Sí, que tiene que ver también con la manera en que me criaron. Vengo de una familia que hace reflexionar mucho, cala muy hondo, llegando a la raíz y cuál es el porqué, como mucho Lindo coaching, igual, muy lindo. precioso, del área de la educación. Entonces, a partir de este patrón de conducta es que empiezo a observar en mi vida cuáles son aquellas cosas que tengo que hackear. A mí me encanta mucho, yo me definiría como una persona que le encanta hackear las cosas para encontrar su propia metodología de resolver igual. Soy muy resolutiva. Entonces, me vi desordenada, me vi con déficit atencional, me vi perdiendo cosas, perdiendo oportunidades. Y ahí tuve que crear sistemas. Y ahí volvemos al punto de inicio, Sí. que me hubiera encantado que nos hubieran enseñado a crear sistemas, porque eso se extrapola a todas las áreas de la vida y lo podemos aplicar para resolver las finanzas, cualquier desafío que se nos Sí, imponga. desde la vida familiar hasta incluso en el trabajo, cuando uno tiene que plantear un plan de negocios, ver, bueno, cómo voy bajando todas estas ideas, qué problemas estoy resolviendo para Todo, para claro. avanzar. Sí. Ay, Javi, voy a seguir, a ver qué más tengo acá. ¿Qué cambian las personas cuando empiezan a aplicar este orden? Cuando empiezan a aplicar, vos, no sé si se podría decir coach, como de un montón de personas, o acompañás a un montón de Sí. personas en este camino. ¿Cuáles son los primeros síntomas que Sí. podrían estar cambiando en estas personas? ¿Sabes lo que cambia? Cambia el filtro del ojo, la manera en que uno empieza a ver la vida y la empieza a filtrar, a poner límites, a decir que sí a algo y a decir que no a todo lo demás. Uf. Cuando uno se expone, por ejemplo, no sé, pues lo voy a poner en mi servicio de Closet Detox, uno empieza por largas horas a ver cuáles objetos son los que resuenan contigo, lo que no tiene coherencia contigo, lo que te quieres convertir, lo que no te quieres convertir, cuáles son de tu talla, cuáles no, cuáles son los que sí, lo que no. Y en esas horas de limpieza, también puede ser limpieza de trabajo, limpieza de mente, lo que tú quieras, empieza a hacer un detox y te expones a seleccionar. Nunca antes te habías conectado por tantas horas contigo mismo para saber qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que nunca más. Y ese filtro, después tú llegas a un cumpleaños y decís, ¿qué hago acá? Llegáis a una fiesta, ¿por qué sigo viniendo a estos lugares que no me gustan? Te relacionáis con tus amistades, estas amistades parece que ya no. Te llega una oferta de trabajo, te conectáis con tu estómago, parece que esto me hace clic. Y eso es lo que a uno cambia, yo creo que el filtro del ojo. A mí me pasa que a veces, como digo muchas veces que sí a planes que no tengo ganas, a veces los voy reagendando y se me termina apretando todo y voy al plan con la peor de las ondas, pero trato de sonreír, estar bien, pero no la paso bien. Pon el límite. Y después me frustro porque no puse el límite y decir, Tal yo cual. no debería haber ido ahí y debería haber estado haciendo las cosas que quería o dedicarle tiempo a mis proyectos. Y creo que me cuesta a veces poner esos límites. Al Me final estamos... encanta. Ya, nos quedan 20 segundos ya para cerrar. Ay, qué Un emoción. hábito así que uno pueda implementar rápido para ordenarse. ¿Cómo comenzar el día? Puede ser, primer hábito, levantarte a la primera alarma, armar esa rutina solo de inicio, como por ejemplo, yo me despierto a la primera alarma, no hay más Ya. chance, no hay más oportunidad. Salís de la cama, así como Sí, salto del sí. tigre. Y cosas absurdas. Bueno, ahí se nos acabó el tiempo. ¡Qué emoción! Ya, pero ya hablamos de los hábitos absurdos. Hablamos un encanta. poco de todo. Bueno, muchas gracias, Javi. Gracias, Acuérdense sí. de suscribirse, así partimos con todo. Por like y me pueden también comentar qué tema no les enseñaron al colegio, que es súper importante. Bueno, chicos, chao, chao. Muchas gracias.